el mismo lugar, estamos en la casa del Señor. Lo voy a volver a repetir porque para que estemos hoy día vamos a estar lo más activos posible. El Señor no quiere que te duermas, el Señor quiere que tú estés despierto en este día. Así que una vez más, estamos en el mismo lugar, ¿cierto? Estamos en la casa del Señor. Amén. Me ha tocado la bendición de poder hablar sobre el segundo capítulo de la carta que le hace Pablo, ¿cierto?, a Timoteo. Como lo veníamos viendo el jueves pasado, nuestro hermano Jonathan nos relataba cómo Pablo le expresaba en esta segunda carta amor, le expresaba consejos, ¿cierto?, para su ministerio, a tal punto que él lo llamaba como un hijo, lo trataba como un hijo. Así que, y una de las cosas centrales de esta carta es el mensaje que decía nuestro hermano Jonathan el jueves pasado, que no te avergüences del Evangelio. No tienes que avergonzarte del Evangelio, porque el Evangelio, ¿cierto?, como dice aquí en su palabra, y lo vamos a buscar, ¿cierto?, para poder tener en cuenta, ¿cierto?, en el versículo 8 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó a llamamiento santo. Amén. Y vamos a leer, ¿cierto?, el capítulo 2 de Timoteo, y vamos a ir desarrollándolo versículo a versículo. Y este capítulo se divide en dos partes. Se divide en una parte que Pablo le hace un llamado a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo, y como segundo, a ser un obrero aprobado delante del Señor. Pero una de las cosas que Pablo quiere recalcar en este capítulo, iglesia, quiero que entienda que Pablo está llamando a Timoteo a que él pueda enseñar a otros, que él pueda multiplicar la enseñanza que él ha recibido a otras personas para que el Evangelio, ¿cierto?, sea multiplicado. Así que vamos a leer, ¿cierto?, el capítulo 2, ¿cierto? Vamos a leer primero del versículo 1 al 8, del 1 al 7, perdón. Y vamos a ir poco a poco desarrollando, ¿cierto?, la palabra del Señor. Así que yo le voy a leer en la versión NBI, para que sepan. Así que leemos la palabra, ¿cierto?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Pablo, una vez más, ¿cierto?, en esta palabra empieza a llamar a Timoteo, ¿cierto?, como hijo mío, una vez más. Y lo primero que le da en este capítulo, ¿cierto?, lo primero que le da como instrucción, que se fortalezca en la gracia de Cristo Jesús. Debemos entender, ¿cierto?, que la gracia es algo que nosotros, cuando nos sentimos mal, cuando a veces nos hemos sentido que quizás estamos con muchas cosas que quizás hay erróneas, tenemos dudas, de repente nos sentimos cómo poder avanzar, es esa gracia la que Dios ha puesto en nosotros para poder ir hacia esa gracia y poder fortalecernos en Él. Entonces, primero que nada, debemos entender que por la gracia, ¿cierto?, podemos fortalecernos los unos a los otros. Amén. Que debemos fortalecernos. Porque, como ustedes saben, la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano tiene que pasar por situaciones, tiene que pasar por problemas. Pero cada cosa, ¿cierto?, tiene su recompensa, dice la palabra. Amén. Así que empieza después en el versículo 2, empieza a decir: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Como Pablo ahí le empieza a recordar que él, como él le predicó, como él le instruyó, ¿cierto?, le presentó el Evangelio, dice: encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, Pablo le está dando la instrucción a Timoteo de que él pueda enseñar a personas que estén capacitadas, personas que sean dignos
digno de confianza del Señor, no cualquier persona puede ir y predicar el Evangelio. Porque no puede alguien, por ejemplo, en pecado ir y predicar el Evangelio. Alguien que quizás no está bien delante del Señor, no tiene su cuenta, ¿cierto?, saldada con el Señor, o no tiene su vida alineada con el Señor, no puede llegar e ir a predicar el Evangelio. Entonces, por eso que Pablo le encomienda una vez más que si le va a enseñar a alguien, que le enseñe a alguien que sea completamente digno del Señor, digno de poder predicar el Evangelio. Amén. Entonces, empieza aquí después, ya el tercer versículo empieza a darle algo que a veces nosotros quizás muchos no queremos pasar, muchos quizás a veces no queremos aceptar, que se comparte nuestro sufrimiento. Como ustedes saben, ¿cierto? Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, Pablo estaba en la cárcel. Quizás había sido golpeado, había sido azotado, y él tenía que pasar mucho de estos sufrimientos. Y una vez más, Pablo le recalca a Timoteo que debe vivir esto, debe compartir estos sufrimientos. Amén. Porque, como les digo, compartir, ¿cierto?, este sufrimiento, como ahí dice, como buen soldado de Jesucristo. Yo creo que, bueno, aquí tenemos como ejemplo a nuestro hermano Adán, que ha sido una persona que ha sido que ha tenido, ¿cierto?, una enseñanza de cómo es el ejército, cómo es la base naval, ¿cierto? Y él sabe que es difícil disciplinar, ¿cierto? Es difícil que una persona igual esté alineada solamente a lo que se le está ordenando, lo que se le está haciendo. Así que ahí en el versículo 4 dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Podemos entender, ¿cierto?, con este versículo que no solamente, ¿cierto?, no debemos involucrarnos en cosas del mundo, mis hermanos. No debemos involucrarnos en cosas ajenas a lo que el Señor nos está demandando. Creo que hemos estado estudiando, hemos estado viendo durante el año, ¿cierto?, muchas palabras en las cuales Dios nos ha dado una enseñanza, Dios nos ha dado quizás un camino igual a seguir, un camino recto, ¿cierto? No uno que tiene una curva ni nada, sino que tiene algo que nosotros debemos seguir sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que con el ser humano, ¿cierto?, como nosotros, como hijos, como humanos, como la carne, Señor, nos cuesta seguir el camino correcto, nos cuesta seguir el camino recto, sino que a veces nos desviamos, a veces nos vamos por estas vueltas. Pero Pablo una vez más le dice: comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Y como lo he dicho, mi hermano Dan, yo creo que lo puede dar como testimonio. Como soldado, ¿se sufre o no se sufre? Se sufre, amén. Porque hay que levantarse temprano en la mañana, hay que hacer ejercicio, hay que hacer un montón de cosas, y aparte que te estén gritoneando, que te estén hablando. Entonces, a veces uno no quiere recibir órdenes, pero es difícil, así que se sufre. Y aquí Pablo empieza a dar tres ejemplos de cómo debemos ser delante del Señor. Y yo creo que es una de las cosas claves que yo reflexionaba y pensaba y decía: Señor, esto debe ser algo que debemos ir día a día, tenemos que tener esto en nuestro corazón, tenemos que tener esto en nuestra mente. Como primero, ¿cierto?, el Señor, ¿cierto?, nos invita a ser como soldados, ¿cierto? Y como segundo ejemplo, el Señor dice que asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Y mis hermanos, yo creo que todos sabemos que el reglamento que tenemos es la palabra del Señor. Amén. Entonces, si no seguimos el reglamento que está aquí, ¿qué vamos a hacer el día de mañana, mis hermanos? ¿Qué somos si no tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas? Amén. Entonces, uno sabe que, por ejemplo, para competir en cualquier competencia, sea un atleta, sea un corredor, pero aquí da el ejemplo un atleta, él tiene que saber que hay un tiempo para salir, hay un tiempo para volver, y así un sinfín de cosas, mis hermanos, para que él pueda competir sanamente con otras personas. Y así también esa es la palabra del Señor, que nosotros esto no es una competencia, mis hermanos. Esto es solamente un regalo que Dios nos dio, un regalo que Dios nos ha dado, de poder predicar la palabra, de poder entender la palabra. Y esto es lo que debemos tener siempre en nuestro corazón, que día a día, con este mensaje, ¿cierto?, Dios también nos invita a que cada día podamos leer de su palabra. Amén. Porque así como Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dado,
también nosotros debemos dar a aquellos que aún no le conocen. Amén. Y como tercer ejemplo, ¿cierto? Dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Yo creo que los que han trabajado en el campo o aquellos que han visto, ¿cierto? Igual toma su tiempo el sembrar, toma su tiempo, ¿cierto? El cuidar la planta, toma su tiempo el que crezca, ¿cierto? El cuidarlo quizás de los inviernos, cuidar de muchas cosas. Pero dice el Señor que el que trabaja duro, ¿cierto? El que trabaja duro en su palabra, el que trabaja duro también en la iglesia, tiene derecho a recibir parte de la cosecha. Y si usted ha cosechado, si usted ha sembrado en alguien, téngalo claro que un día va a cosechar. Un día va a cosechar de su presencia. Y el otro día igual me alegraba, por ejemplo, de nuestro hermano Jonathan, cuando contaba el testimonio de su nuera, de su cuñada, que igual que pudo recibir el nombre del Señor Jesucristo, pudo recibir al Señor en su corazón. Y eso es lo que demanda la palabra en este día, mis hermanos, de que no solamente debemos recibir, mis hermanos, debemos dar a otros. Si yo les preguntara a mis hermanos en este año, en lo que es el 2024, ¿a cuántas personas usted le ha entregado la palabra? ¿A cuántas personas usted le ha dado estudio de la palabra? ¿A cuántas personas usted ha visto que el Señor ha hecho un cambio en ellos? Así como lo ha hecho en Pablo. Pablo, usted vio, Pablo era un antes y un después de Jesucristo. Y usted debe confiar y debe tener fe que las personas que cambien, que las personas que reciban al Señor van a tener un antes y un después, tarde o temprano. ¿Y amén? Porque el Señor completa su trabajo. Y aquí en el versículo 7, para terminar, ¿cierto?, esta primera parte de estos 7 versículos, dice, y quiero que lo recalquen y que lo puedan visualizar, dice, reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará mayor comprensión en todo esto. Mis hermanos, por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso es importante poder leer día a día la palabra del Señor. Porque Dios nos demanda y nos pide que cuando leamos la palabra nos tomemos unos minutos, que nos tomemos un tiempo de alejarnos de quizás en una habitación, alejarnos quizás a ir al campito o alejarnos. Mucha gente busca un lado donde poder reflexionar. Y el Señor nos pide que podamos reflexionar en las palabras que cada día, cada jueves, cada lunes en los estudios, cada oración, que podamos reflexionar un momento, mis hermanos. ¿Y a qué me venía esto, mis hermanos? Y quiero recalcarlo. Muchas veces, mis hermanos, en los lunes, los martes y los miércoles, cuando estamos orando, entramos a la oración, oramos, ¿cierto? Leemos la palabra y volvemos a orar. Pero ¿cuántos de nosotros, y me incluyo yo, cuántos de nosotros nos hemos tomado, aunque sea 5 minutos, para reflexionar de su palabra después de este tiempo? Mis hermanos, a veces debemos, en la palabra lo dice, debemos reflexionar lo que Dios nos ha entregado. Si leemos una porción, si leemos un libro, que podamos reflexionar su palabra. Porque como dice Pablo aquí, el Señor te dará mayor comprensión en todo. Y el Señor nos da comprensión, mis hermanos, porque la palabra del Señor es clara, es viva y eficaz. Amén. Y la segunda parte, ¿cierto?, antes de pasar a compartir la palabra de ser un obrero aprobado, empieza aquí el Señor, empieza aquí Pablo, ¿cierto?, a darle estos versículos, esta carta a Timoteo. Vamos a leer del versículo 8 al 13. Dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo infiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Amén. Y cuando leía la palabra, porque la leí muchas veces, me resaltó algo
de que Pablo, ¿cierto? En el primer capítulo hasta el segundo capítulo empieza, nombra al Señor, ¿cierto? Como Cristo Jesús. Pero el versículo 8 lo menciona como Jesucristo. Cristo Jesús es sinónimo al Cristo que ya está exaltado en los cielos. Y aquí Pablo lo menciona como Jesucristo para dar a entender que Jesucristo, ¿cierto? Estuvo aquí en la tierra, padeció y tuvo problemas, tuvo aflicciones. El mismo Jesucristo que fue crucificado, que estuvo aquí en la tierra. Amén. Y debemos recordar, ¿cierto? Como le dice Pablo a Timoteo, que debemos recordar a Jesucristo, mis hermanos. No puede pasar un día sin recordar el precio que pagó el Señor. No debemos dejar de recordar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Y dice: este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Como decía, Pablo estaba en la cárcel, estaba encadenado, había sido golpeado, estaba ya en su último, ¿cierto? Su último tiempo. Pero él decía que por su evangelio, él sufría al extremo. Él sufría, pero él sabía que la palabra del Señor, ¿cierto?, no estaba encadenada. Sabía que la palabra del Señor, a pesar de que él, aunque estuviera preso, a pesar de que a veces quizás hasta le callaran su boca, la palabra del Señor siempre se iba a poder predicar. Porque la palabra del Señor no está muerta, mis hermanos. La palabra del Señor está viva. Amén. Entonces debemos, ¿cierto?, atesorar la palabra del Señor. Así que dice, ¿y él por qué hacía todas estas cosas? Porque dice: así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Una vez, con unas conversaciones que teníamos con nuestro pastor, y me acordaba de esto, a veces uno tiene que pagar un precio, mis hermanos. Uno tiene que pagar un precio para ser líder. Uno tiene que pagar un precio para ser hijo del Señor. Y uno tiene que pagar un precio para predicar la palabra del Señor. Y Pablo, en este relato, ¿cierto?, expresaba que él lo soportaba todo. Él soportaba todo. Podría soportar el golpe, podría soportar el encarcelamiento, podría soportar todo lo malo. Pero él lo soportaba porque sabía y quería que otros conocieran al Señor. Quería que otras personas conocieran del Evangelio, pudieran conocer a este Cristo, que ese mismo Cristo que a él habían salvado. Entonces a Timoteo le anima a que él pueda atesorar, ¿cierto?, estas palabras, que le anima a que pueda atesorar, ¿cierto?, lo que Pablo soportaba, y le servía como ejemplo. Así como un padre, ¿cierto?, le da el ejemplo a su hijo, así Pablo le da el ejemplo a Timoteo, para que él pudiera soportar, ¿cierto?, lo que había de venir. Porque en ese tiempo había persecuciones, mis hermanos. En ese tiempo habían muchos problemas en la tierra donde estaban. El rey no quería nada con los cristianos, mis hermanos. Mataban a los cristianos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos atesorar más que nunca hoy en día que podemos adorar al Señor con libertad, mis hermanos. Que tenemos esa oportunidad de poder buscar del Señor libremente. Amén. Así que, mis hermanos, podamos entender, ¿cierto?, de que no solamente, como lo dije, no solamente recibir, debemos dar en este día, debemos dar también a otros que aún no le conocen. Amén. Y Pablo, ¿cierto?, dice una palabra, dice un mensaje que tiene crédito, que tiene bendición del Señor, que dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Cuando todo para lo que todo, ¿cierto?, el mundo cree que para nosotros es pérdida, para el Señor es vida eterna, mis hermanos. Así que quiero que ustedes repitan conmigo esas mismas palabras, si ustedes quieren, ¿ya? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Antes de seguir con la última parte, debemos entender esto, mis hermanos. Aquellos que resisten la palabra, aquellos que resisten, ¿cierto?, el Evangelio, aquellos que resisten, ¿cierto?, la persecución, resisten todo, como dice su palabra, reinarán con Él.
Si alguien puede buscar en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20-21, me gustaría que lo leyeran, para que pudiéramos entender un poco más, ¿cierto?, lo que viene en el siguiente versículo. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20 y 21. Amén. Y déjalo ahí, Andrea, por favor. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mis hermanos, no crea que el Evangelio es en vano. No crea que las cosas del Señor es en vano, mis hermanos. No crea que porque un día una persona quizás le rechazó un tratado, ¿cierto? Si hay algún hermano que quizás te rechaza la palabra, no te desanimes, mis hermanos, porque hay una recompensa eterna. Como dice su palabra, si resistimos, también reinaremos con Él. Si algún día resistimos, si algún día hacemos las cosas del Señor hasta el último día de nuestras vidas, un día también estaremos sentados junto al Señor. Amén. Y también tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dice igual, si lo negamos, también Él nos negará. No niegue nunca al Señor, mis hermanos. No neguemos nunca su existencia. Ni siquiera en el trabajo, mis hermanos, ni siquiera con la familia. Que nunca nadie nos vea negar el nombre del Señor, porque es una falta delante del Señor, y debemos entenderlo, ¿ya? Y el versículo 13 también dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel. La palabra no nos está incitando, mis hermanos, a ser infieles, ¿ya? La palabra nos está queriendo decir que debemos ser infieles, que sigamos haciendo nuestras cosas, nuestra corriente. No, mis hermanos, debemos tener cuidado. Cuando a veces nosotros cometemos errores que a veces se nos salen o a veces lo hacemos sin querer, mis hermanos, el Señor eso lo ve, mis hermanos, y eso Él nos perdona, mis hermanos. Pero si nosotros hacemos las cosas a sabiendas, si nosotros hacemos las cosas sabiendo lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor nos ha dicho en estos años de ministerio, porque yo creo que todos tenemos años en el Evangelio, tenemos años, ¿cierto?, en la iglesia. Y si nosotros, aún sabiendo la verdad, hacemos lo malo, no podemos después pedirle al Señor que sea fiel, mis hermanos. Debemos tener cuidado, ¿cierto? Así que procure, mis hermanos, ser fiel al Señor. Procure ser fiel al Señor, mis hermanos, porque Él, ¿cierto?, no ha hecho nada, mis hermanos, que ha sido infiel en nosotros. Yo creo que el Señor nunca ha sido infiel con cada uno de nosotros. Y si a veces ha respondido con un no, es para darle gloria al Señor también, mis hermanos. Y si nos ha dado un sí, mis hermanos, aún más gloria al Señor, ¿cierto? Pero todo tiene que ser igual. Así que, mis hermanos, para que tengamos cuidado, no seamos infieles delante del Señor, porque Él permanece fiel, como dice su palabra. Amén. Ya que, como dice su palabra, ya que Él no puede negarse a sí mismo. El Señor no se puede negar, mis hermanos. Por eso que debemos cuidar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, debemos cuidarlo. Amén. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte, ¿cierto? Ya para ir avanzando y ir terminando ya la palabra. Que lleva como título, ¿cierto?, un obrero aprobado por Dios. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. Dice: no dejes de recordarle esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Mis hermanos, el primer versículo ya es clave. Empieza ya fuerte Pablo. Recuérdale esto a la iglesia, recuérdale esto a los hijos que están convirtiéndose, ¿cierto?, delante del Señor, los que están siendo nuevos, a que eviten discusiones inútiles, dice la palabra. Evitar discusiones, mis hermanos. En la iglesia no debe haber discusiones, no debe haber contiendas, mis hermanos. Debe haber una armonía, debe haber una unidad en Cristo Jesús. Amén. Porque dice, no sirven porque son solamente para destruir a los oyentes. Y muchas veces pasa, mis hermanos, que si pasa esto en la iglesia, obviamente no estoy diciendo que pase aquí, mis hermanos, pero si pasa en una iglesia y, por ejemplo, llegara una persona nueva
a la iglesia, llegar una persona nueva, ¿cierto? A entrar y empieza a ver que en la iglesia, ¿cierto? Hay discusiones. ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente, ¿cierto? Aquella que viene recién nomás llegando al evangelio. Se siente mal, mis hermanos, ve que la iglesia está desunida, ve que la iglesia está desordenada. Entonces en esa iglesia, ¿qué va a estar? No va a estar en esa iglesia, mis hermanos. Entonces nosotros debemos evitar ciertas discusiones, debemos evitar, mis hermanos, al tener opiniones quizá a veces diferentes y que nos haga, por ejemplo, enojarnos lo uno al otro. No, mis hermanos. Si cuando vamos a conversar, ¿cierto? Como dice su palabra, conversemos tranquilamente, conversemos en paz, mis hermanos. ¿Cierto? Todas las cosas, ¿cierto? Hagámoslas en el amor del Señor. Versículo 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Mis hermanos, si yo en esta noche, o el Señor en esta noche nos preguntara: ¿estamos aprobados delante del Señor en esta noche? Sinceramente, para que usted lo medite en su corazón, no me lo diga a mí, no, expréseselo al Señor. Y es para meditar esto. ¿Realmente estamos como obreros aprobados delante del Señor en este día? Que dice, mira, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Cuando uno anda bien, ¿cierto? Anda tranquilamente, anda haciendo todo tranquilo, con una sonrisa en la cara. Pero cuando algo, mis hermanos, cuando algo anda mal, y yo creo que los padres me pueden dar quizás el aprobado, ¿cierto? Lo que voy a decir, de que cuando, por ejemplo, un hijo anda mal, ellos lo pueden sentir. Cuando ven que quizás, hasta que cuando se sienten enfermos, pueden verlo reflejado quizás en su cara, en su tono de piel. Lo puede reflejado también quizá en su mirada, porque a veces hasta la mirada, mis hermanos, se ve lo que hay en nosotros. Y cuánto más el Padre, mis hermanos, cuando nosotros estamos mal, nos ve a nosotros. Y ahí es cuando, cierto, nosotros debemos ir a esa gracia, como lo decía el versículo 1, ir a esa gracia al Señor para poder también una vez más arrepentirnos, mis hermanos, porque el Señor nos llama al arrepentimiento. Nos llama a que nos podamos arrepentir de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Pero de verdad, mis hermanos, no es solamente un arrepentimiento de un día, sino que sea un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Amén. Entonces debemos ser obreros, ¿cierto? Que no tienen de qué avergonzarse. Y dice que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Interpreta rectamente, ¿cierto? Sigue fielmente la palabra del Señor, mis hermanos. Amén. Versículo 16 y 17 y 18 dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastorna la fe de algunos. Mis hermanos, en estos versículos Pablo le da a entender que habían falsos profetas, ¿cierto? Falsas personas que iban y predicaban el evangelio en ese tiempo, que decían que ya el Señor ya había vuelto, mis hermanos, que el Señor ya había resucitado, mis hermanos, que Él ya por segunda vez ya había venido, ya no iba a volver más. O habían hermanos que también pensaban que en la venida del Señor, y decían, y gente les creía que el Señor no iba a venir, sino que lo iba a tratar de otra forma. Y no es así, mis hermanos. Por eso que daba el ejemplo, ¿cierto?, de Himeneo y Fileto, que dice que se han desviado de la verdad. Debemos evitar, mis hermanos, de escuchar a cualquier persona, mis hermanos. Tenga cuidado. Si usted quiere un consejo, mis hermanos, si usted quiere una ayuda espiritual, si usted quiere un consejo de la palabra, primero que nada nosotros debemos ir a la palabra del Señor, ¿cierto? Y si hay algo que nosotros no entendemos, podemos ir, ¿cierto?, a aquellas personas que saben un poco más, como por ejemplo nuestros pastores. Amén. Entonces no debemos, mis hermanos, y por eso que lo recalco estos versículos, para que mis hermanos no crean todo lo que le hablan, mis hermanos. No crean todo lo que a veces el mundo le está hablando afuera, mis hermanos. Crea solamente la palabra del Señor. Lo que se le está aquí es la verdad, mis hermanos, y no hay nada que pueda decir lo contrario. Los de afuera, lo del mundo no puede decir que esto es mentira, que esto no. El Señor habló aquí en su palabra, y su palabra es verdad, y es así, tal cual, mis hermanos. Amén.
como dice, miren, en el versículo 19, para ir complementando eso, dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a su iglesia. El Señor conoce tu vida, conoce mi vida. No lo debemos olvidar. El Señor nos conoce de pies a cabeza, mis hermanos. Y delante del Señor, ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, en muchas palabras, que ante el Señor no podemos ocultar nada, mis hermanos. Amén. Y dice, y como decía la segunda parte, dice: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Mis hermanos, si usted invoca el nombre del Señor, tenga cuidado. Tenga cuidado, mis hermanos. Porque cuando usted invoca el nombre del Señor, no es cualquier nombre. No es cualquier nombre de un libro, no es cualquier... Es importante, mis hermanos. Dice su palabra aquí: todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de la maldad, mis hermanos. Si usted ve algo que le están presentando algo adelante en el trabajo, o le están presentando algo adelante, no sé, en la locomoción colectiva, o le están presentando algo adelante, no sé, en un evento de una plaza, en algo que quizá, no sé, pueden ser en una relación, o puede ser en algo, mis hermanos, si le están presentando algo malo, dice la palabra: alejarse de la maldad, mis hermanos. Es solamente dar un paso, ¿cierto? Dar media vuelta y seguir el camino del Señor, mis hermanos. Así que, mis hermanos, cuando haya en estos momentos, cuando usted dude en su corazón, deténgase un momento, pídale la dirección al Señor y siga el camino del Señor, mis hermanos. Porque no hay otro camino que no sea el Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Dice en el versículo 20: en una casa grande no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Debemos entender, mis hermanos, que en todas las iglesias nosotros somos como, ¿cierto? Lo hemos dicho, lo representa aquí Pablo como vasos, ¿cierto? Vasos de oro, vasos de plata, hay vasos de madera y vasos de barro. Y nosotros, mis hermanos, debemos mantenernos limpios, dice la palabra aquí. ¿Para qué? Para que ser una persona noble delante del Señor, para ser una persona aprobada delante del Señor. No podemos mantenernos sucios, mis hermanos. Ustedes, yo creo que nunca cuando, no sé, van a tomar agua, por ejemplo, en su casa. De repente, no sé, ocupan el vaso y el vaso usted lo ve medio sucio. ¿Usted vuelve a tomar agua en ese vaso? No, yo creo, ¿cierto? Y es así como el Señor también nos ve, mis hermanos. Así nos ve el Señor. Porque si el Señor ve que nosotros somos vasos sucios, somos cierto, personas que en nosotros está el Espíritu de Dios y que en nosotros está el Señor en nuestro corazón, y ve que hay suciedad en nosotros, el Señor no nos va a usar, mis hermanos. Por eso que es necesario, como dice su palabra aquí, el poder estar limpio, Señor, el poder estar limpio, ¿cierto?, delante del Señor, el poder estar limpio, ¿cierto?, para poder ser un vaso noble delante del Señor. Amén. Y dice: para ser útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Nosotros, usted, mis hermanos, hermanas en el Señor, usted es útil delante del Señor. Nunca lo olvide. En las manos del Señor, usted es más que útil delante del Señor. Amén. Nunca se olvide de eso. ¿Ya? Así que si a usted aún no ha encontrado su vocación en la iglesia, si a usted aún quizás no ha encontrado su lugar, que usted dice: puedo ser útil para esto, bueno, pídale al Señor que Él le dé esa utilidad. Amén. Porque el Señor quiere usar a su pueblo, quiere usar a su iglesia. Y bueno, y el versículo 22 dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que le invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias ni sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Mis hermanos, como decíamos, ¿cierto?, y como nuestro hermano Jonathan nos daba el jueves pasado la introducción, Timoteo era un hombre joven, mis hermanos. Y como jóvenes, y yo igual, como joven, y esto igual, créame que lo sentía como jóvenes, tenemos luchas, mis hermanos, día a día. Sobre todo para las personas que son solteras, mis hermanos, que son solteras,
tenemos muchas luchas también, mis hermanos. Amén. Y no es algo para avergonzarse, no es algo para que usted me mire raro ni nada, no, mis hermanos, porque debemos decirlo delante del Señor. Nosotros tenemos debilidades como jóvenes, porque a veces queremos, quizás a veces tenemos un pensamiento, y a veces quizás ese pensamiento no es del Señor, mis hermanos. A veces tenemos lucha también con nuestra carne, mis hermanos, y debemos reconocerlo delante del Señor. Es por eso que también debemos renunciar a esas debilidades de la carne que también se nos presenta. El enemigo es muy astuto, mis hermanos. No solamente puede hablarnos en el día, mis hermanos, a veces nos puede hablar hasta en sueños, mis hermanos. Por eso que debemos estar cada día, cada noche, mis hermanos, poder estar bien delante del Señor, poder buscar de la presencia del Señor, mis hermanos. Es por eso que Él decía que hay que huir de las malas pasiones, huir de las cosas malas. Debemos huir porque las pasiones juveniles no son buenas, mis hermanos. Porque ustedes ven cuando ustedes están criando, a los papás cuando crían a su hijo, a veces no van como ustedes quieren, a veces se hacen desorden, a veces, no sé, todavía no están bien, ¿cierto? No están como ustedes quisieran. Pero a veces debemos preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que tú estés, mi hijo, primero que nada? Amén. Pero por eso que el Pablo, y una vez más aquí a la iglesia, le dice el Señor en esta noche, enmérate en seguir la justicia. Que ustedes saben que la justicia, cierto, proviene de la palabra del Señor. Amén. Seguir la fe. Porque un hombre sin fe, mis hermanos, ¿qué es? Usted ha creído en su Señor. Usted ha creído que Él pagó el precio, mis hermanos. Y esa fe debe conservarla, mis hermanos. Esa fe debe estar en usted día a día. Dice el amor. Muchas veces hemos escuchado predicaciones del amor, mis hermanos. Que el amor es uno de los primeros mandamientos que el Señor nos dio. Primero, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Y segundo, ama a tu prójimo, ¿cierto? Como a ti mismo. Debe existir el amor, ¿cierto? En cada uno de nosotros, mis hermanos. Debemos recordarlo, ¿cierto? Y la paz, dice, junto con lo que invocan al Señor con un corazón limpio. Y una vez más le recalca, no tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminarán en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, mis hermanos. Cuando tuve la bendición de poder enseñarle también a mis hermanos, a algunas hermanas, ¿cierto?, a tocar guitarra, uno también ahí el Señor moldea el carácter, mis hermanos. Y a nosotros, y yo creo que los que enseñan saben que el Señor moldea el carácter de que hay que tener paciencia, mis hermanos. Hay que tener paciencia, hay que tener autocontrol, mis hermanos. El saber hacer las cosas bien, ¿para qué? Para que el que está aprendiendo realmente pueda aprender y realmente pueda entender, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que también debemos honrar en esta noche, debemos bendecir, ¿cierto? Y darle gracias al Señor por las personas que Dios ha puesto en nuestra iglesia que nos enseñan, mis hermanos, que nos dan su palabra, que nos dan una enseñanza. El trabajo que ha hecho nuestro hermano Jonathan y nuestro pastor, ¿cierto?, los días lunes, créanme que ha sido de bendición. Yo quizás no, yo lo he dicho y lo he dicho abiertamente, no me conecto quizás a los estudios, pero sí los veo, mis hermanos. Y veo que hay una dedicación detrás, veo que hay una dedicación, ¿cierto? Que ellos dan su tiempo, dedican un tiempo al Señor, ¿cierto? Para poder enseñar a otros. Como decía su palabra al principio, mis hermanos, no es solamente recibir, mis hermanos, es necesario dar, mis hermanos. Si usted se ha visto estancado en la vida, si usted se ha visto estancado en lo que es la vida cristiana, mis hermanos, si usted se ha visto estancado en lo que es la iglesia, mis hermanos, es porque quizás usted no ha predicado la palabra, usted no ha dado a enseñar lo que el Señor a usted le ha dado, usted no lo ha dado a otras personas, mis hermanos. Y para crecer en la gracia es necesario enseñar a otros, mis hermanos. Para crecer en la gracia del Señor es necesario que usted enseñe a otras personas. Amén. Y dice, así humildemente debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Esto quiere decir, mis hermanos, ama a tu enemigo. Ama a la persona que quizás aún no has perdonado. Ama a la persona que quizás aún tienes algo en tu corazón, pero pídele al Señor que sane ese corazón. Porque el Señor no quiere, como lo decía su palabra, no quiere verte sucio, quiere verte limpio, quiere verte santificado para Él. Amén. Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Mis hermanos, no espere
No espere que su enemigo, como dice aquí la palabra, no espere que la persona que quizás está resentida con usted venga a pedirle perdón, mis hermanos. O quiera que usted vaya y le pida perdón así rápidamente. Nosotros debemos dar el primer paso, dice su palabra. Nosotros debemos dar ese primer paso. ¿Y cómo se da ese primer paso? Primero presentando todo delante del Señor, ¿cierto? Primero presentando todas las cosas. Así que, mis hermanos, debemos entender, debemos comprender. En esta noche tú te sientes un soldado del Señor. En esta noche tú te sientes un atleta del Señor. En esta noche tú te sientes como un labrador, como un agricultor, ¿cierto? Delante del Señor. Porque esas tres cosas deben ir juntas, mis hermanos. No pueden ir separadas. Debe haber, ¿cierto?, en nosotros, mis hermanos, el poder, ¿cierto?, hacer las cosas bien delante del Señor, como dice su palabra, el poder seguir la ley del Señor y el poder ser fiel, ¿cierto?, delante de Él. Y debemos, ¿cierto?, poder ser como estos agricultores, ¿cierto?, que siembren en otras personas, mis hermanos. El Señor nos invita una vez más, nos invita a que podamos, ¿cierto?, sembrar en otras personas, mis hermanos. Pablo una vez más le encomendaba, y yo creo que lo hemos visto, mis hermanos. No cualquiera puede enseñar su palabra, pero aquellos que le han dado la bendición, que aquellos que han tenido el honor de poder predicar su palabra, atesoren la palabra, mis hermanos, atesórenla, predíquenla, enséñenla. Primero que nada, ¿cierto?, predíquensela a su familia. No sacamos nada, mis hermanos, con ir a enseñar a otras afuera, si no hemos predicado a nuestra familia. Así que debemos, ¿cierto?, primero priorizar nuestra familia, después obviamente a nuestros seres queridos, y así a aquellos que quizás no lo conocen. Así que, mi hermano, apoyemos, ¿cierto?, las actividades de la iglesia, apoyemos las actividades cuando quieran hacer evangelismo, mis hermanos. Es una tarea que el Señor nos encomendó y algo que nos recuerda hoy más que nunca, que debemos predicar el evangelio a aquel que aún no le conoce. Mis hermanos, yo le pedí a mi hermano Jonathan poder poner una alabanza.